el seminario virtual de esta tarde. Vamos a darle un minuto más a la gente que se viene conectando. Y en pequeños instantes empezaremos. Les voy avisando que tienen la interpretación disponible, cada orador va a estar hablando en su idioma, pero si ven en su pantalla a la izquierda abajo tienen 3 opciones: floor, que es el idioma que que hablaremos todos, que es el idioma en vivo; luego tienen la posibilidad de cambiar al español y al inglés. Elijan el idioma de su preferencia. Había una pequeña pregunta. ¿Quieres que active la encuesta desde ya o espero que esté más cerca del final de la reunión? Si puede activarse ahora, pero que salga una notificación al final, mejor. Una vez que la active, ya queda activa todo el tiempo. O sea que si la inicio ahora, ya queda... Sí, por favor, déjala activa. Exacto, ok, vamos a dar inicio entonces al webinar. Gracias, Viviana, y gracias a los técnicos que están ayudándonos a configurar todo este sistema. Mi nombre es Juan Cruz Monticelli y dirijo el programa de energía sostenible de la Organización de los Estados Americanos. Antes que nada, quisiera empezar por agradecer a la Misión Permanente de Estados Unidos ante la OEA por su apoyo tanto a la Alianza de Energía y Clima de las Américas como al evento que estamos organizando el día de hoy. Y también quisiera agradecer al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, al cual todos conocemos como NIST. La OEA y el NIST vienen trabajando en temas vinculados a la meteorología del clima, la energía y el medio ambiente desde hace más de 7 años. Las actividades de la OEA en materia de meteorología se enmarcan en lo que se llama la Alianza de Energía y Clima de las Américas, o conocida también como ECPA. Y ECPA es una iniciativa que fue creada en la Cumbre de las Américas celebrada en Trinidad y Tobago en 2009. Desde aquel entonces la OEA funciona como secretaría técnica de la iniciativa. Y en estos 11 años en los que la OEA estuvo a cargo de la Secretaría Técnica de la ECPA, hemos organizado un sinfín de actividades, más de 100 diálogos, talleres, seminarios e intercambios en los que impulsamos cooperación técnica y el debate acerca de políticas y normas vinculadas a la energía. También hemos convocado más de 55 reuniones del comité directivo, que es el que dirige las actividades de la Alianza de Energía y Clima de las Américas, y también apoyamos la organización de 4 reuniones ministeriales. La primera se llevó a cabo en Estados Unidos en 2010, la segunda en México en 2015, la tercera reunión ministerial en Chile en 2017, y la última reunión fue ahora hace escasas semanas en Jamaica en 2020, donde uno de los temas que salió a la palestra y en torno al cual se organizaron una serie de actividades es justamente el tema de la meteorología desde diferentes ámbitos, diferentes aspectos. Y casi como por coincidencia, hemos estado trabajando el tema de calidad del aire junto con el NIST en la OEA, en el marco de ECPA, y en este momento se está dando una coyuntura muy particular en el cual el análisis de lo que es la calidad del aire tiene connotaciones diferentes a las que hubiéramos visto hace escasas semanas. Por eso es que para el seminario de hoy hemos convocado un panel de expertos que analizará con nosotros el comportamiento de los contaminantes del aire durante la cuarentena mundial impuesta a raíz de la crisis originada por el COVID-19. Sin más, quisiera darle la palabra a mi colega Viviana Serna. Viviana está a cargo del programa de meteorología que se ejecuta en la OEA. Viviana. Virtual, hoy tendremos la oportunidad de conocer y analizar cuáles han sido los cambios en el comportamiento de esos contaminantes en el aire como resultado de la cuarentena mundial. Para hablar sobre estos temas nos acompañan hoy el doctor Jorge Colliquer,
coordinador científico del Grupo de Metrología de Gases del Centro Nacional de Metrología de México. Jim Norris, investigador científico del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos. Tiberio Benavides, coordinador de los servicios de metrología de la Universidad Nacional de Medellín. María Inés de Casas, directora de la calidad del aire de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Isabel Leiva Campos, superintendente de la Superintendencia de Medio Ambiente de Chile. Y Olivia Rivera, directora de monitoreo de calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Muchas gracias a todos por aceptar esta invitación. Antes de dar inicio, les recuerdo a todos que este seminario tiene interpretación simultánea. Ustedes pueden cambiar el idioma en el que desean escuchar la presentación con el botón del lado izquierdo donde dice Floor, es, como decía Juan, el idioma en el que estamos dando la presentación, pero también pueden cambiarlo a inglés o a español de acuerdo a su preferencia. Todas las preguntas van a ser respondidas al final de la sesión. Les alentamos a que nos vayan enviando sus preguntas. Lo pueden hacer a través del botón de mensajes que aparece en la parte derecha de la pantalla, o también lo pueden hacer enviándonos sus preguntas a nuestra cuenta de Twitter, @ECPA, hashtag ECPAWebinar. Les pido también a todos los oradores que por favor mantengan sus micrófonos apagados cuando no estén dando sus presentaciones. Bueno, vamos a iniciar entonces con la primera presentación. En esta sesión, Jorge Kolliker nos va a dar un panorama general sobre los contaminantes del aire. Jorge, adelante. Muchísimas gracias, Viviana. Ya, perdón, tenemos el tema técnico. Tengo el tema de que no puedo compartir la presentación. Sigo viendo la de la OEA. No. Ahora no aparece. Ya. Así. Es que no los veo yo a ustedes. Ya, bueno. Buenas tardes a todos. Le agradezco la presentación, la invitación y confianza de los organizadores y la presencia de todos ustedes que se conectaron de forma remota. Como ya dijeron, mi nombre es Jorge Kolliker, del Centro Nacional de Metrología de México, y a mí me tocó el honor de iniciar con todos ustedes platicando sobre un panorama general de los contaminantes del aire. Bueno, si hablamos de contaminantes del aire, en este momento pues definitivamente nos estaremos enfocando a los contaminantes criterio, pero en el caso de los contaminantes secundarios, muchas veces no basta conocer su concentración, sino trabajar con los precursores, como es el caso del ozono troposférico, donde son relevantes pues los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles, y estos dos grupos a su vez tienen relevancia en exposición y salud por sí solos. En el tema de las partículas, pues es relevante también conocer su composición o especiación, buscando entender sus fuentes y
sus fuentes y la forma de mitigarlos. Pero por el cambio climático, los gases de efecto invernadero, los contaminantes climáticos de vida corta y los compuestos orgánicos persistentes juegan un rol y no pueden ser despreciados, porque, por ejemplo, temperaturas más altas favorecen la reactividad fotoquímica que va a afectar la calidad del aire. Sin embargo, estos grupos de sustancias son atendidos por otros grupos de trabajo que no necesariamente están todos presentes aquí en este evento. Entonces, las emisiones son relevantes si se ha tenido la actividad industrial, la movilidad, el contacto social, es decir, industria, comercio, cierta producción y labores. Se espera que bajen las emisiones, pero quizás, como el paro no es total, no en todos los casos se dará igual la baja de los contaminantes. Quiero avanzar en esta lámina, antes preguntando a todos ustedes si en sus redes o en sus países solamente se están viendo la punta del iceberg, que es lo que vemos aquí, o si es posible considerar la solución de los problemas de una forma más integral. Algo que debieron abordar en esta Something that I wanted to discuss in my presentation are the concentrations of greenhouse gases. We've seen a temporary drop in some countries and some regions. El tema de las emisiones, pero si hablamos globalmente, pues lo que nosotros vemos aquí, que son los datos de la NOAA, observamos que globalmente pues no han bajado las concentraciones, sino siguen las tendencias de aumento, pues porque se detuvo solo un momento. Entonces, localmente quizás podamos ver si hay estaciones de este tipo que puedan bajar las concentraciones de los gases de efecto invernadero, pero en forma global es lo que no observamos en este caso. En el caso de los... En el caso de las concentraciones de los gases de efecto invernadero del programa que lleva la Organización Mundial de Meteorología, que es el programa de vigilancia atmosférica global, por sus siglas en inglés que aparecen ahí, a cargo de ellos, se muestra que no sé por qué no. Bueno, es que no sé aquí la animación, es un problema aquí de cómo se administra esta presentación, pero acá se ve, no se alcanza porque no se va a ver la animación, esos temas no tenía previstos, perdón. Se ve que las concentraciones están aumentando normalmente, pero si nosotros vemos aquí a esta estación famosa en Hawái de Mauna Loa, lo que vemos es que en el mes de febrero aquí del 2020 se ve como que un poquito bajo. Sin embargo, la Organización Mundial de Meteorología está pidiendo o está recomendando que no hay que hacer predicciones de que si las concentraciones de gases de efecto invernadero están bajando, porque es muy pronto para argumentar algo así. Y aquí en todas las tendencias que vemos aquí, pues simplemente son las variaciones estacionales. Bueno, en GI existen, en gases de efecto invernadero, existen ciertas ciudades, proyectos, campañas y redes que lo miden, como en este caso de la UNAM, en México, y en un plano más internacional, que es la que sigue, ellos mismos tienen datos en otras plataformas más regionales e internacionales. Bueno, ya dijimos que los NOx y los COP son precursores de formación de ozono, y ahí es donde se muestran un poco las reacciones básicas involucradas. Aquí se ve el ejemplo del monóxido de carbono,
y ese pues se sustituiría por los compuestos orgánicos volátiles para que se lleven a cabo las reacciones. Y estas son algunas de las reacciones básicas, y vemos como los radicales, los hidroxilo y los hidroperoxilo son los que de alguna manera tienen que ver con la reacción de los NOx y de los compuestos orgánicos volátiles para la formación del ozono. Entonces tenemos que tomar en cuenta esta reactividad. Ahí dejo la referencia por si alguien desea abundar un poco más en ese tema. Y bueno, en la siguiente lo que vemos es las famosas fotos de las redes. Este es el caso de China, de Wuhan y de Beijing. Muy cerca de ellas, y vemos los niveles de dióxido de nitrógeno antes y después de la contingencia, no durante la contingencia. Bueno, también del otro lado lo que alcanzamos a ver, bueno, ya ahí ya no se ve la parte de atrás por la falta de animación, aquí no está faltando, pero lo que vemos son las isopletas basadas en las relaciones de los VOCs con los NOx. Y lo que vemos es que, pues, dependiendo de esta relación de los VOCs a los NOx, de estas isopletas para formación de ozono, esa es la concentración de ozono, y son estas las isopletas. Aquí vemos la concentración de compuestos orgánicos volátiles, aquí los NOx, que dice como un ejemplo de cómo se van comportando los niveles máximos de ozono, y estas relaciones pues determinan pues el tipo de medidas que más me conviene tomar en una ciudad o región para abatir la contaminación. Bueno, ciertamente hay unas precondiciones que necesitamos, y aquí vemos el tema que nos tiene realmente en este webinar, de si vamos a ver una buena o mala calidad del aire en las ciudades que van a presentar a continuación, ¿verdad? Pues tener una buena calidad del aire realmente tiene su complejidad y es multifactorial, pero existen ciertas precondiciones que tenemos que cumplir, que son técnicas, y bueno, no voy a abundar más en ellas, sino son básicamente las capacidades y competencias que cada red de monitoreo de calidad del aire, que por cierto ya hablaron ahí de los esfuerzos que ha hecho el OEA, y con los fondos que hemos tenido se ha buscado avanzar en estos temas, ¿no? Un poco en diferentes estaciones que han participado, redes que han participado en los eventos. Pero la complejidad de la calidad del aire es de que existen otros factores, ¿no? Entonces tengo todo esto, todas estas capacidades, entonces el punto que tengo que ver es si se cumple o no con los valores regulados. Pero aún con ese esfuerzo que yo haga y que tenga todo esto bien, pues hay otros factores muchos factores que juegan a favor o en contra de tener una calidad del aire. Y muchos de ellos, de los expertos aquí, pues ya los conocen, que son, por ejemplo, el cambio climático. Son factores globales como el cambio climático, se aumentan las temperaturas y tengo más sequías, eso me va a llevar más susceptibilidad a incendios, sobre todo si hay países que están ahorita en temporadas de secas, como es el caso del mío, México, que estamos en ese caso, ¿no? Hay factores locales o regionales, como pueden ser que venga el transporte o acumulación de contaminantes de otras regiones y que no se estén dispersando, y eso tiene que ver con estos temas que siguen a continuación, que es el estado del tiempo, y las estaciones del año pues van a afectar en diferentes regiones o latitudes. Y aquí en América pues tenemos eso, hay gente que está en el hemisferio sur, otros en el norte. Las estaciones en este momento son distintas y nos lleva a diferentes situaciones, ¿no? Os puede llevar a diferentes situaciones. La meteorología definitivamente es algo por considerar, los pocos vientos o las estabilidades, altas presiones atmosféricas y las edades de los contaminantes, y se van acumulando, transportando para ese lugar en particular. Definitivamente cosas que ya saben, como la topografía, la altitud en que esté mi región, mi estación meteorológica o mi ciudad, pues tiene que ver, y todo los cambios atmosféricos que se estén presentando, ¿no? Que me lleven a preservar los contaminantes. Teníamos comentados, hay cierta aumento de reacciones fotoquímicas, bajar eficiencia, nos lleva a bajar la eficiencia de combustiones si estoy en lugares más altos, pues la altitud, este tema de el cambio climático, el incremento de la radiación solar nos lleva ahí a este favorecimiento de las reacciones fotoquímicas. Por eso esos
temas. Y otros factores locales de los que a veces no se habla tanto, quedan ahí a veces olvidados, son temas como, pues viejos un poquito, pero que son relevantes, ¿no? En las islas de calor urbano, que en las ciudades va a ser más calor que en los lugares rurales, y pues ese es un tema ahí por considerar. Y otro más importante que también sale, pero que tiene más influencia, pues es la educación ambiental de las partes interesadas y de que quieran colaborar o no colaborar. Y pues hay ejemplos de malas prácticas o mal diseño, seguimiento de ciertas políticas públicas. Pues solo cito algunos ejemplos, por ejemplo el caso de los convertidores catalíticos puede dar lugar en ciertos países, lugares, regiones por las prácticas que se llevan con ellos, o liberación extra de compuestos orgánicos volátiles, de fuentes antropogénicos, etcétera. Ya para concluir mi presentación no voy a decir todas estas cosas que están ahí, sino simplemente pues lo que vemos, vamos a ver para más adelante, vamos a ver mejoras locales temporales en cada lado del Iron. Lo que nos dejó esto fue el espacio vital de vida silvestre. Bueno, y las cosas tristes aquí de cuando pasan en el mapa que se ve ahí, pues vemos cómo están las emisiones en este caso de dióxido de carbono, y se ven ahí como todas estas huellas de los aviones de cuando están viajando que se tuvieron un poco, ¿no? Bueno, una buena calidad del aire va a tener de múltiples factores, como ya lo mencioné. Las preguntas que quedan para discutir, y con los avances que hoy se puedan dar, pues si es posible bajar la contaminación en todos los lugares y para todos los contaminantes, si quedó claro por qué sí o no, o al menos para los expertos, que esto es algo relevante, y para el público general. Y si bajó, pudimos medir los contaminantes con los equipos actuales, pues que eso es, porque la contingente es un tema que ya te atrapó y lo tienes que hacer. Y pues el tema final es si aprendiste más, en este caso de nuestro aire local o de tu aire local que tú tienes. De mi parte sería todo, pero a propósito del tema de ozono, a continuación tengo el placer de presentar a Jim Norris del NIST, cuya presentación tiene por título Inminente cambio en el valor de la sección transversal de ozono. Adelante, Jim, gracias. Okay, thank you very much. Let me pull this up. Share. Okay, that's good. Sorry, this didn't get to the beginning. Okay, so I'm here quickly to talk about an impending change in the ozone cross-section value. And I do want to stress that this is work by my colleague Joseph Hodges and some others. So a task group was formed through the BIPM Gas Analysis Working Group that was led by Joe Hodges and several people at BIPM and others that are involved in this working group. There were some others brought in as well, and all the names are here. So there is a publication that's available. So if anyone would like to see this publication, I can provide this as well. So we all know about the SRP. That's my work. It's the basis for the world and the compliance with environmental regulations. And all of these instruments built at NIST are based on a known cross-section value. So this group took a look at all of the literature from 1950 until 2016 and identified 14 of these to be used to redetermine a value that seems best suited for us. So each of the ones that were selected had to explicitly give a value, or a value could be calculated easily. And if there were multiple measurements by a certain group, the last one they published would be used. So the data that was given by these publications is not corrected, and the known biases were introduced in the uncertainty, and there were some asymmetric components as well that were considered. So the uncertainties of all these papers were reevaluated following the GUM from 1985. And that in some cases the uncertainty value changed somewhat. So here's a list of all the papers that were chosen from 1959 to 2016. And the value that we have been using for all these years was the Hearn value from 1961.
So of all of this literature, there were three different types of measurements that were done. Some of them were basically trying to create pure ozone and release it into a chamber and do the measurements quickly. The other was using NO as your reference standard and doing gas phase titration. And the others were derived from optical density measurements with the decomposition of ozone to oxygen. So after all of these 14 publications were reevaluated, the uncertainty changed slightly, and you can see in all but number 10, they were very close to the original uncertainty. Two different types of statistical analysis were given. The Monte Carlo method that assigned a probability density function to each measurement. And again, they looked at the symmetric and the asymmetric values of these. Each of these were then randomly selected to compute a mean and the variance for each. I'm not even familiar with this Dearson-Simonian-Laird method, but it was another method used to evaluate the interlaboratory variability. So after all of the uncertainty measurements were done, each of the work was given a weighting value. And you can see here that the two highest ones are the Mauersberger from 1987 and the more recent work by the BIPM. Those were the ones that were using pure ozone. So here are the results, and so you have your Hearn value from 1961. There was some other work done by the Global Atmospheric Watch that had already lowered this by 0.9%. This new work and this new value is lower by 1.23%. And more importantly, it has a much lower uncertainty. You can look at this two different ways based on the two different methods that were used. I'm not going to go into that. And then this is where it becomes important to many of us. So the current situation with the SRPs around the world is that the uncertainty of the cross-section value was fairly dominant except for the very, very low concentrations. But now this new work with the new uncertainty, with the uncertainty on the new cross-section value, the actual noise from the instrument plays a bigger part all the way up near 100 ppb. So we're going to have to really dig into that with the instrumentation and see if we can't lower this uncertainty a bit here. So what's coming is a workshop to be at the BIPM this September. We're hoping that this will happen. And so there is a steering committee with members from all over the world. And they've written it as a plan to have a timetable to allow a globally coordinated and universal implementation of this new value. So basically, we're going to convene a workshop with the SRP users, the regulatory agencies, the standard organizations, discuss the findings, the potential impact, and there will be, I'm sure, several publications on this. I have spoke to the US EPA, and they will agree to this value. The timetable is not really clear right now. There's talks of anywhere between 1 and 3 years to make this happen. But it will be coming, and the values will increase. The ozone measurement values will increase by the 1.23%, which at 80 ppb is about 1 ppb. So it doesn't seem like it's that much, but it will have an impact on non-compliance around the world. So that's all I have. Thank you very much. And I will stop sharing. Okay. We're okay?
Aló, ok, ahorita sí se me pueden escuchar. Thank you, Jim, thank you for your presentation. Ahora entonces vamos a pasar a la presentación de Tiberio Benavides de la Universidad Nacional de Colombia. Tiberio, tienes la palabra. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Quiero compartirles cómo se ha comportado la calidad de aire en algunas ciudades de Colombia, que se ha visto afectado por la cuarentena nacional y también por algunos incendios que han habido en la región. Bueno, aquí está mi presentación. ¿Qué ha sucedido en el país? Siempre en Colombia se tiene una transición entre la época seca y la época húmeda. Esa transición de temporada se da entre los meses de febrero y marzo y pues ocasiona algunas contingencias ambientales. Pero para este año ha sucedido algo particular, que es que hemos tenido muchos incendios en la región. Estos incendios han afectado la calidad de aire, como podemos ver aquí en esta gráfica de la NASA. En el norte del país tenemos varios incendios en el mes de febrero que afectaron muchas ciudades, incluyendo Medellín y Bogotá, que están ubicados hacia el norte. Hacia el lado del sur se tuvieron unos incendios, pero esta área del país está menos poblada. Entonces está en la Amazonia colombiana. Por lo cual afectó a menos ciudades. Entonces, acá en la ciudad de Medellín se tiene una red de monitoreo de calidad de aire, un sistema de alerta temprana, en la cual principalmente el contaminante a medir es el PM2.5, que es el que ocasiona mayores problemas en la calidad del aire. Y también ocasiona excedencias en la norma del país. Para el año 2019, el ciclo anual del PM2.5 se puede observar que en los meses de febrero y marzo es los que tienen mayor incidencia de este contaminante, y por lo cual se declaran las contingencias ambientales. También para los meses de agosto y septiembre se tienen también unas contingencias, también debido a los cambios de temporada seca a húmeda, y aquí se puede ver cómo se registran esas anomalías. Entonces, para el año 2019 se tuvieron unas excedencias en la norma para PM2.5 en la mayoría de las estaciones. Aquí se pueden observar en los cuadros rojos cuáles fueron los que tuvieron excedencias. Solamente una estación no presentó excedencias, pero esta estación se encuentra alejada de la ciudad, entonces por eso siempre reporta una buena calidad de aire. Para el ozono, en el año 2019, en sus promedios diarios, se obtuvieron unas pequeñas excedencias en la norma de calidad de aire, que el nivel máximo permisible son 100 microgramos por metros cúbicos. Aquí se puede observar en la gráfica cómo fueron los promedios diarios para cada una de las estaciones que monitorean este contaminante. En la red se cuenta con 9 instrumentos para 9 analizadores para determinar ozono troposférico, y de esas 9 estaciones, 3 de ellas presentan excedencias, pero en niveles muy pequeños. La máxima excedencia en la norma fue de 1,1%. Y también se monitorea monóxido de carbono y dióxido de azufre. Se tienen 3 instrumentos para determinar dióxido de carbono, CO,
un instrumento para determinar el CO2. Para CO, pues no se tiene excedencia en la norma, solo se obtuvo una excedencia del 0,1%. Y para la estación que determina el CO2, para el año 2019, se obtuvo una excedencia de 3,5%. Bueno, entonces, debido a los incendios que se presentaron en la región, aquí tenemos una medición realizada por la NASA, en la cual se observa que a marzo 1 de 2020 hay varios incendios en el país, en la zona norte, en la zona de la Amazonia, y también se puede observar el contraste por el 1 de abril de 2020, en el cual se ve la disminución de esos incendios. Esta disminución se ocasionó de que las entidades de control realizaron controles sobre estos incendios, y también se ocasiona por el inicio de la temporada de lluvias, que también ayudan a disminuir estos incendios en el país. Entonces, ¿qué ocasionó estos incendios? Y también parte de la transición de la temporada seca a la temporada de lluvia. Ocasiona que en la ciudad se declaren estados de prevención en la calidad del aire. Este estado se inició en el mes de febrero, y para el 27 de febrero. Y ya para el 29, del 28 al 29 de febrero, ya se declaró un estado de alerta, porque ya la calidad del aire estaba muy deteriorada. Entonces, se declaran estos estados de alerta, son más números de placas que tienen restricción para la movilidad. Y también se amplía el periodo en el cual los vehículos no pueden ser en la calle. En estado de prevención, el periodo es de 7 a 8 y media de la mañana, y en estado de alerta, en la mañana es de 5 a 10 de la mañana. O sea que se amplían los periodos para evitar la emisión de vehículos contaminantes. Pero como la calidad del aire se siguió en deterioro, para el periodo entre el 6 de marzo y el 12 de marzo, se puede ver en la gráfica, varias estaciones estaban en rojo, y la mayoría ya estaban en color naranja. Entonces fue necesario, a partir del 13 de marzo, activar una alarma ambiental y evitar que ciertas placas de vehículos tuvieran restricción durante todo el día, igual para vehículos particulares y para transporte, y también para motos, con el objetivo de disminuir el impacto que hay de la contaminación en la calidad del aire. Entonces, ¿qué ocasionó estas restricciones? En PM 2.5, que es donde hemos reflejado estos efectos. Del 1 al 10 de marzo se entró en estado de alerta, se incrementaron el número de placas que tenían restricción para la movilidad. Entre el 12 y 13 de marzo se incrementaron a 5 dígitos este número de placas que tenían restricciones, y también tenía restricción de movilidad por 24 horas. Para el 14 y 15 de marzo se suspendió la medida a causa de la pandemia, pues para evitar que la gente se aglomerara en el servicio público de transporte. Entre el 16 y el 20 de marzo ya la medida se disminuyó. Se siguió con multiplaca de movilidad, que es el multiplaca que tenemos siempre en la ciudad, en todo el año. Se retomó de nuevo esta condición con el objetivo de minimizar el impacto que se tiene en el transporte público de la ciudad y evitar que la aglomeración de personas. A partir del 21 de marzo en adelante, ya la ciudad está sin multiplaca. Igual porque hay restricción para salir de la calle, entonces hay muy pocos vehículos que circulan en este momento. Entonces, ¿cómo se ve el impacto de estas restricciones? En esta gráfica que tenemos, contrastada con el 2019, podemos ver cómo se comportó de marzo hasta abril la calidad del aire. Aquí vemos el comportamiento en azul del 2019 y en naranja el comportamiento del 2020. Como podemos ver, cuando se inició la medida de la cuarentena nacional, a partir del 20 de marzo, se puede observar que hubo muy poco impacto en la calidad del aire en ese periodo de tiempo, debido a que continúan los incendios en el norte del país.
A partir del 1 de marzo, donde tuvimos esa disminución de incendios y también con el inicio de las lluvias, se puede observar cómo esta medida, esas lluvias ayudaron a que se redujera de forma drástica la cantidad de partículas PM2.5 en el ambiente. En la ciudad de Cali, que está ubicada más hacia el sur del país, se puede observar el impacto en el 2019 y para el 2020. Cali es una ciudad que está también ubicada en un valle, pero es un valle que es abierto. Entonces hay muy buen transporte de contaminantes. Entonces la ciudad se ve impactada menos por la calidad del aire. Se observa que en el año 2020 hay incidencia por los incendios, pero el comportamiento no es similar al 2019. Y también se observa que para el 1 de abril, al inicio de las lluvias, también se logró obtener una mejora en la calidad del aire. Esta ciudad por lo general siempre mantiene por debajo del límite permisible de emisión de PM2.5 en un día. Para la ciudad de Bogotá, que está ubicada más hacia el norte del país, también se puede ver el efecto del 2019 al 2020. A partir del 20 de marzo se inició la cuarentena nacional y se puede ver que no afectó muy mucho la calidad del aire. Recibieron como valores altos en calidad de aire. Pero una vez empezaron las lluvias y bajaron los incendios, se puede ver la mejoría en la calidad del aire. Un comparativo entre las tres ciudades, entre Cali, Medellín y Bogotá, para el 2019, se ve que la ciudad de Cali predomina siempre una buena calidad del aire, y Medellín y Bogotá, que son ciudades más grandes, que tienen mayor movilidad, se ve el mayor impacto en la calidad del aire. Y también se puede apreciar que siempre al inicio entre el 30 y el 1 de abril, que es en el periodo cuando inician las lluvias, se ve cómo disminuye la cantidad de aporte en PM2.5 a la atmósfera. Para las ciudades, igual para Cali, Medellín y Bogotá, para el año 2020, también se puede ver cómo se vieron afectadas Medellín y Bogotá. Cali continuó con un buen comportamiento del PM2.5, pero se puede apreciar como el inicio de la temporada de lluvia marcó como radical la emisión de PM2.5 en la atmósfera. Bueno, en esta gráfica podemos apreciar un histórico del año 2016 al 2020 en la ciudad de Medellín, cómo ha sido el impacto de la cuarentena. La gráfica en color negro corresponde al año 2020. Se puede observar que esta cuarentena ha marcado un mínimo histórico para la calidad del aire PM2.5. Para el año 2016 tuvimos un pico bastante alto en PM2.5 y se debió a que hubo un transporte de arena del Sahara y provocó pues, también una contingencia ambiental en la ciudad. Pues fue un año muy atípico y por eso sobresale en los años. En esta otra gráfica también podemos observar el mismo comportamiento, pero con una media móvil semanal de cómo ha sido el impacto de la cuarentena. Se puede observar cómo disminuyó la cantidad de contaminantes para PM2.5, que es el gas que más aporta en la calidad del aire en la ciudad de Colombia. Bueno, y en estos días, del 6 al 12 de abril, la ciudad ha contado con una muy buena calidad del aire. Es algo que desde hace mucho tiempo no se podía ver en toda la red de monitoreo de calidad de aire. Gran parte de las estaciones están en esa calidad de aire muy bueno, están la mayoría en verdes, y pues ha ayudado mucho en las lluvias y también la restricción de la movilidad de los vehículos y de las personas en la ciudad. Muchas gracias, esta ha sido mi presentación. Muchas gracias, Tiberio.
quiero recordarles a todos que pueden ir enviando sus preguntas a través del botón que está en la parte derecha de sus pantallas, que dice mensajes, o también lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Twitter enviándonos sus preguntas a nuestra cuenta de Twitter @ECPAmericas, #ECPAwebinar. Vamos entonces ahorita con la presentación de Isabel Leiva, de la Superintendencia de Medio Ambiente de Chile. Adelante, Isabel. Puedes parar de compartir tu presentación, Isabel. Isabel, adelante. Primero quería saludarlos y agradecer la invitación. Ahora voy a compartir la presentación. Perfecto. Perfecto. Buenas tardes, como les dije. Mi nombre es Isabel Leiva, soy un profesional de la Superintendencia de Medio Ambiente que trabaja a nivel central en Chile, y en esta ocasión les voy a hablar de la calidad del aire durante la cuarentena por coronavirus en Santiago de Chile. En esta preparación de la presentación me ayudó Karin Salazar, también profesional de la edición. A continuación le voy a presentar un temario que tiene el objetivo, los antecedentes, la evaluación de la calidad del aire durante el periodo de cuarentena en Santiago entre el 26 de marzo y el 6 de abril de 2020 y unas conclusiones preliminares. Le puse preliminares porque no podemos dar diagnósticos tan certeros en este momento con la cantidad de datos que tenemos y en un periodo tan corto. El objetivo principal va a ser relacionar los efectos de la cuarentena por coronavirus entre el 26 de marzo y el 6 de abril en la calidad del aire en la provincia de Santiago, específicamente en 7 comunas. ¿Ya? Los antecedentes. Los antecedentes que tenemos es, en primer caso, que el coronavirus reportado en Chile fue el día 3 de marzo. El día 11 de marzo se declara la pandemia global en el mundo por la OMS. El día 22 de marzo en Chile se declara un toque de queda en todo el país, desde las 22 horas y hasta las 5 horas. Posteriormente, el día 26 de marzo, se declara cuarentena total en 7 comunas de las 32 comunas de la provincia de Santiago. A continuación les voy a mostrar un mapa donde están ubicadas las comunas en las cuales se declaró esta cuarentena total, la que no permitía movilidad y solo se podían hacer trámites como ir a la farmacia o al supermercado, esto sí con una autorización de carabineros, no se podía movilizar las personas. Estas comunas principalmente están en el sector oriente y centro de Santiago, de la provincia, y en esta zona es donde se ubica la mayor parte residencial y la comuna más como acomodada de Santiago, ¿verdad? La cantidad de personas que estuvieron y seguimos estando en cuarentena es de 1.341.000, que corresponde al 26% de la población total de la provincia de Santiago, un total de 5 millones. Además, como antecedente, puedo decir que el parque automotriz para todas esas comunas corresponde a un 36%, datos del 2018. Estos datos varían un poco de año en año, en 1%, así que no es tan alejado, podría estar en un 38% en la actualidad. Por otra parte, les quería comentar que la provincia de Santiago tiene características, bueno, es una cuenca, está rodeada de montañas, y la contaminación en la mañana o en el día baja desde el sector oriente hacia el poniente y se focaliza principalmente los contaminantes en este sector. En las noches, como el viento va en dirección contraria, suben los contaminantes hacia el sector oriente. El sector oriente además presenta una altitud mayor, ya que es como una zona precordillerana, ¿ya? Posteriormente hizo un análisis de las estaciones de calidad del aire que pertenecen a la red MACAN del Ministerio del Medio Ambiente. De estas, hay 10 que se ubican en la zona urbana y una solamente en la zona rural.
de las estaciones posibles para hacer un análisis, tengo 3 estaciones, que son Las Condes, que se ubica en el sector oriente, Parque O'Higgins, la Independencia, que se ubican en el centro de Santiago, y Pudahuel tomé como estación control, que es una de las estaciones que no estaba en cuarentena y que además presenta concentraciones bastante altas en respecto de las otras estaciones. A continuación les voy a mostrar, y yo hice 2 tipos de análisis, ya que a simple vista no se puede ver muy claramente las diferencias entre el periodo anterior a la cuarentena y posterior. Y hice promedios horarios de las concentraciones para los diferentes contaminantes, ¿ya? Les quería comentar que, por ejemplo, para el MP10 y el MP2,5, en la comuna de Las Condes se ven concentraciones más bajas durante este periodo, entre el 26 de marzo y el 6 de abril. La estación control Pudahuel se observa claramente que tiene una condición normal y concentraciones altas. También les quería comentar de que la población, voy a volver atrás, en esta zona, esta es la zona del centro de Santiago donde se realiza la mayor actividad laboral y allí convergen todas las otras comunas y aquí se produce el mayor movimiento. Entonces, por lo tanto, podemos ver que Independencia o Parque O'Higgins, las concentraciones se mantienen más o menos altas, a excepción de, bueno, Independencia también muestra un comportamiento más bajo para MP10. Respecto del CO, claramente en la comuna de Las Condes se observan bajas concentraciones. Casi todo el día se mantiene más o menos un promedio 0,3 ppm. Respecto del NOx, podemos advertir que, bueno, principalmente en las horas de la mañana cuando se produce el pique por contaminación de tráfico vehicular, una alta concentración en la comuna de Pudahuel, como era de esperarse, que no está en cuarentena, y en la comuna de Las Condes, bajas concentraciones en la mañana en el pic. Y después ambas estaciones bajan considerablemente los contaminantes. Para el NO2 sí vi que en ambas estaciones se ve las concentraciones bajas durante casi todo el día. Respecto del ozono hay un caso especial porque nosotros estamos transitando entre el verano y el otoño y hasta esta fecha habían temperaturas muy altas sobre los 25 grados Celsius o sobre 30 grados Celsius en ocasiones. Por eso vemos altos niveles de ozono. Principalmente la comuna de Las Condes, que siempre ha sido la estación que presenta los mayores niveles de ozono, ¿ya? Y el resto de las comunas, por lo que se ven en promedio, funcionan más o menos igual. Después hice un análisis por año para ver si veía diferencias entre la contaminación respecto del mismo periodo entre el 2016 y el 2020. La línea en azul podemos ver que claramente las concentraciones en este periodo son más bajas. Y también lo pudimos observar aquí en las imágenes satelitales previo a la cuarentena y en la misma cuarentena, que las concentraciones se notan un poco más bajas. Luego hice lo mismo para el MP10, el análisis por año, y se logra ver que el año 2020 es un año claramente un poco más bajo en ese periodo, y las otras estaciones se mantienen. La estación de Independencia también tiene concentraciones bajas, Las Condes también, no sé, pero Parque O'Higgins sí mantiene sus concentraciones altas porque esta estación se ubica dentro de un parque y además muy cercana a una autopista, y sus concentraciones pueden mantenerse un poco más altas que el resto de las estaciones. Pudahuel mantiene su comportamiento, nuestra estación control mantiene sus concentraciones altas, incluso durante todo el día, cercana a los 120 microgramos por metro cúbico normal.
Luego para MP2,5 también veo bajas en las concentraciones en este periodo de cuarentena versus otros años que las concentraciones son mucho más altas respecto del mismo periodo. Y pues bueno, nuestra estación control sí presenta una condición normal con concentraciones altas para MP2,5. Luego vemos el monóxido de carbono y apreciamos nuevamente que las Condes presenta concentraciones bajas. Bueno, en general las Condes sí presenta concentraciones bajas, pero ahora está en respecto de otros años mucho más baja. La estación de Independencia tiene un comportamiento normal, muy parecido al resto de los años. Parque O'Higgins también con tendencia a la baja respecto del monóxido de carbono, y Pudahuel también este año un poquito más bajo, pero igual con unos picos en la mañana producto del tráfico vehicular. Ahora les voy a comentar del ozono. El ozono claramente se ve alto en todas las estaciones para el año 2020, y radicalmente es por la radiación solar y por las altas temperaturas que se produjeron durante este periodo de cuarentena. Ahora voy a dar algunas conclusiones preliminares. Bueno, concuerdo con Jorge de que no se puede observar una grande diferencia, ya que es un periodo muy corto. Además, la cantidad de población que estuvo en cuarentena corresponde a un 26% y el parque automotriz un 36%, o sea, el 74% de la población sí se estaba movilizando y el otro 64% de locomoción también estaba circulando. Sí, en la comuna de Las Condes pude ver algunas bajas de concentraciones, sobre todo para MP10, MP2,5 y NOx. Principalmente el NOx, que en la mañana debiese subir y esas concentraciones bajan hacia el poniente. Por otra parte, en las comunas de Santiago e Independencia, que es el centro de Santiago, no se observaron bajas concentraciones, producto de que convergen mucha población que hace actividades laborales. En relación al ozono, como les comentaba, esto se ve en altas concentraciones producto principalmente de la radiación solar. Por otra parte, también me gustaría, o sea, para que viéramos un real cambio, creo que habría que analizar un periodo más largo de tiempo. 10 días no es suficiente para dar conclusiones tan determinantes. Y lo que sí puede ver que se observan disminuciones puntuales. En las comunas en las que se aplicó la cuarentena pudimos ver un poco de baja en las concentraciones, como lo fue Las Condes. Además, quería comentar que necesitamos, como nuestra red MACAN, incorporar nuevos contaminantes, ya que necesitamos saber sobre los precursores, por ejemplo, de ozono, y empezar a medir como hidrocarburos, metano, amoníaco, COP, y realizar más mediciones de dióxido de nitrógeno en todas las estaciones de la red MACAN, ya que solamente en este momento se está midiendo en 2 estaciones, que son Las Condes y Pudahuel. Y por último, también ampliar las mediciones de meteorología respecto a la radiación solar, ya que no tenemos tantas mediciones de radiación solar en las estaciones de la red MACAN y de otros contaminantes, o sea, de otros parámetros meteorológicos. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la presentación y sus consultas. Muchas gracias, Isabel. Ok, bueno, vamos a pasar entonces ahorita a la presentación de María Inés de Casas, de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, sí, ¿se me escucha bien? Se te escucha bien, adelante. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por estar presentes. Ahora les voy a compartir un poco lo que está pasando en la ciudad.
A ver, díganme si se ve bien la presentación. Se ve bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, mi nombre es María Inés de Casas, yo estoy a cargo de lo que es la red de monitoreo de la calidad de aire de la Ciudad de Buenos Aires. Y en este momento les voy a contar un poco qué es lo que está pasando en nuestra ciudad en este momento durante la pandemia del COVID-19. Como verán, esta es una foto bastante atípica de la ciudad, por más que el obelisco es el emblema por excelencia. Esta es la avenida 9 de Julio, una de las avenidas más anchas del mundo, dicen, y verla así sin autos es bastante inusual. En este momento la ciudad está con una cuarentena en forma obligatoria, lo cual hace que mucha gente esté en sus casas, y eso hace que veamos muchas diferencias en lo que es la calidad de aire. Pero antes de empezar a abordar el tema de los datos, les quiero contar un poquito para ponerlos en situación dónde está la ciudad y, bueno, cuál es su superficie. La ciudad de Buenos Aires es la capital federal de la Argentina, tiene una superficie de 203 kilómetros, de las cuales más o menos el 10% son espacios verdes. Su clima es templado y húmedo, con temperaturas que rondan las medias de 18 grados centígrados y con una amplitud térmica que van de 11 a 25 grados, más o menos, con estaciones lluviosas en otoño y en primavera. La cantidad de habitantes es de 3 millones, un poco más de 3 millones de habitantes residentes en la ciudad, pero se estima que en forma diaria ingresan a nuestra ciudad más o menos otros 3 millones más, o sea que duplica su población durante el día por cuestiones laborales, de trámites, etc. Por otro lado, la cantidad de vehículos radicados y que circulan en la ciudad, particulares, asciende al 1,5 millones, y en este caso también se duplica ese valor por autos que vienen desde el interior de la provincia de Buenos Aires. La red está conformada por 4 estaciones. La estación Córdoba, que está ubicada en una zona residencial comercial, es la estación que está más influenciada por lo que es el tránsito vehicular, ya que está muy próxima a una avenida de importante caudal vehicular. La estación La Boca es una estación que está en un área más residencial industrial, está muy cercana a una central térmica. Después la estación Parque Centenario, que es una estación que está configurada más para una zona residencial comercial, de características típicas de la ciudad. Y por último, bueno, la más reciente que estamos tratando de implementar es la estación CIFA, que bueno, está un poco más alejado en un área muy verde, de baja densidad poblacional, y que nos estaría entregando datos de fondo de área. Acá vamos propiamente dicho a los datos. No sé si se llega a observar. Vamos a ver lo que es un análisis de los óxidos de nitrógeno para las 3 estaciones. En este caso no vamos a presentar la estación CIFA todavía porque, bueno, por temas de implementación y por cuarentena no podemos tener los datos aquí. Pero bueno, lo que se va a ir viendo en este gráfico y en todos los que vienen posteriormente es que a partir del día 15 de marzo empieza paulatinamente el corte de actividades, se cortan en toda Argentina lo que son las actividades educativas, y después el día 20 es cuando se comienza con la cuarentena o el aislamiento social preventivo y obligatorio. O sea, toda la población, salvo cuestiones de fuerza mayor, como médicos y como servicios esenciales, están obligados a aplicar el aislamiento. No sé si se llega a ver acá, este pico. Ese pico se dio en un horario bastante atípico, fue después de las 8 de la noche. Previo a eso hubo un anuncio del presidente de nuestro país
anunciando que a partir de las 0 horas iba a haber un corte absoluto de todas las actividades. Así que evidentemente eso hizo que mucha gente saliera a ultimar detalles antes de la aplicación de la cuarentena absoluta. Luego de eso, se ve unos primeros días en que, si bien el acatamiento fue bastante alto, no fue del todo efectivo. Y luego, a partir de aquí, no sé si se ve esta parte, ya se empezaron a intensificar los controles, empezaron a endurecer los controles, o sea, tanto de secuestros de autos por circulación con gente que no tenía permiso. O sea, se estima que en esta porción de aquí, más o menos se redujo la circulación de las personas en un 80%. Aquí, ya en esta parte, empieza a ablandarse un poco la cuarentena, se empieza a habilitar cuestiones como la apertura de bancos para cobros de jubilaciones, de asignaciones sociales, y de a poquito se empieza a ver cómo, concatenado con el aumento de la contaminación, el aumento de autos en la ciudad. Aquí este pico de acá abajo fue la Semana Santa, que hubo bastante poca circulación, y bueno, y a partir de acá, del día 13, se empieza a flexibilizar la cuarentena, y ahora se habilitaron algunas otras actividades como la construcción, como algunos locales, digamos, que no tengan atención directa al público, pero sí delivery. Acá, en estas gráficas, que son todas de dióxido de nitrógeno de las 3 estaciones, vamos a ver en punteado las concentraciones en el mismo periodo del año 2019, y en las barras verdes lo que sucedió en el periodo de cuarentena en las distintas estaciones. Si vemos globalmente, los óxidos de nitrógeno se redujeron en un 58% respecto del mismo periodo 2019. Después acá vamos a ver una gráfica del dióxido de nitrógeno, que es muy similar a la de los óxidos de nitrógeno, con el pico luego del anuncio, con una disminución posterior y que un subsiguiente incremento. En el caso del NO2, se estima que la reducción fue de un 53% respecto del periodo anterior. Acá vemos el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un contaminante bastante bajo en la ciudad. Yo algo que no les conté es que la ciudad de Buenos Aires está emplazada en una llanura, tiene una forma de abanico que va hacia el río, y eso hace que todos los vientos predominantes del río hagan un efecto de limpieza de la ciudad de forma constante. Tenemos muy buena dispersión lateral como vertical, con lo cual no tenemos prácticamente picos de contaminación más allá de lo que se ve en los horarios picos de tránsito vehicular. En el caso del monóxido de carbono, bueno, hubo algunos cortes de información, pero se estima que la disminución fue de un 37%. Este es el gráfico para material particulado PM10. Sigue más o menos el mismo patrón. El pico luego del anuncio, después la disminución, el aumento progresivo después de que se hiciera la apertura de bancos, Semana Santa, y luego la flexibilización de la cuarentena en estos últimos días. Para el caso de material particulado, se estima que la disminución fue de un 55% respecto del 2019. Y estos últimos gráficos, si bien nosotros todavía no estamos entregando datos oficiales de ozono, porque bueno, nos falta terminar el tema de la trazabilidad de la medición, los quería poner a modo de ejemplo, porque bueno, se están midiendo, y no vemos mayor variación en el ozono respecto del año 2019.
Bueno, les agradezco a todos su atención. Quedo a disposición para cualquier pregunta que quieran hacer. Y bueno, ojalá que podamos seguir trabajando juntos en poder interpretar qué es lo que está pasando en lo que es la contaminación del aire. Para nosotros es muy importante poder saber, digamos, qué porcentaje de contribución, si bien siempre esperábamos que el parque automotor fuera el mayor responsable, con todas estas mediciones estamos viendo que realmente esa hipótesis es correcta. La disminución que se produjo por la disminución de las fuentes móviles fue apreciable en todo el periodo. Bueno, gracias a todos. Gracias, María Inés. Bueno, ya nos están empezando a llegar algunas preguntas. Les recuerdo nuevamente, pueden enviarnos todas sus preguntas a través del botón de mensajes al lado derecho de la pantalla o también a través de nuestra cuenta de Twitter, @ECPAmericas, #ECPAwebinar. Ok, vamos entonces ahorita con nuestra última presentación el día de hoy. Está a cargo de Olivia Hernández del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México. Adelante, Olivia. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este webinar, por la invitación y bueno, también por compartir con todos mis compañeros en Latinoamérica sus experiencias. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Si no puedo, bueno, pediré la ayuda de Ariadna para poderlo hacer. Perfecto, yo creo que sí se pudo. ¿La tienen en vista? Perfecto. Sí, la vemos perfectamente. Bueno. Ok, les voy a dar algunos antecedentes de lo que es la Ciudad de México. La Ciudad de México se encuentra en la porción central de todo lo que es el territorio mexicano. Se encuentra conurbado con lo que es otra entidad federativa, que es el Estado de México. Y con estas dos entidades federativas, bueno, hacemos aproximadamente 21 millones de habitantes. Es un área o una superficie de 7.600 kilómetros cuadrados. Convergen diariamente aproximadamente 6 millones de vehículos automotores, ¿no? De carga, transporte de pasajeros, etcétera. Y bueno, básicamente esta es la problemática que tiene la Ciudad de México, aparte de que geográficamente se encuentra limitada en uno de sus extremos, porque tenemos una cadena montañosa en la porción sur que inhibe la dispersión de los contaminantes. Cuando los vientos predominantes son del norte hacia el sur de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, es básicamente una generalidad de lo que es la Ciudad de México y la zona conurbada. Les voy a dar algunos datos sobre calidad del aire, ¿no? Y es que nosotros en Ciudad de México, bueno, no cumplimos con los valores guía de la OMS y tampoco cumplimos con los estándares de calidad del aire para México, que son muy similares a los que tiene la Agencia de Protección al Ambiente en los Estados Unidos, para PM2.5, PM10 y ozono. Como ya les había comentado, los factores geográficos y meteorológicos influyen en la calidad del aire de la ciudad. La atmósfera de la Ciudad de México es sensible a compuestos orgánicos volátiles. Eso significa que ahorita con la reducción de óxidos de nitrógeno que tenemos por la poca circulación de vehículos, bueno, no está siendo sensible a la que es una reducción de ozono, y al contrario, vemos que se están incrementando un poco los niveles. A esto se le conoce como el efecto de fin de semana, que ya está documentado en varias partes del mundo. La Ciudad de México tiene una concentración de fondo para ozono aproximadamente de 30 ppb y para PM2.5 de 8 microgramos por metro cúbico, lo cual nosotros consideramos para poder plantear las estrategias de mitigación de las emisiones de estos contaminantes. En la temporada de ozono en la Ciudad de México inicia del 15 de febrero y termina el 15 de junio. Abril y mayo son los meses donde tenemos concentraciones más altas, y esto debido a que tenemos una mayor cantidad de radiación solar, aumento en la temperatura, y obviamente las reacciones fotoquímicas son favorecidas por estas variables.
Y bueno, también coincide que en abril y mayo se intensifican los incendios forestales, no de la Ciudad de México, porque nosotros tenemos muy poca área verde, más bien de los estados vecinos, y en ocasiones los humos de estos estados, los humos de estos incendios llegan a lo que es la Ciudad de México, ¿no? Y aumentan la concentración de PM2.5. ¿Qué sabemos en esta etapa de implementación de lo que fue las restricciones por el coronavirus, ¿no? Nosotros tenemos un periodo normal, y esto es antes de que iniciaran estas reducciones, ¿no? Pensémoslos a principios del mes de febrero. Después que inicia la fase 1, y esta fase 1 fue una fase voluntaria de muchas de las escuelas particulares, de algunas empresas de servicios que decidieron retirar a las personas a sus casas, hacer trabajo en casa para evitar el contagio. Y vemos la línea azul, que es el periodo normal, la línea amarilla de esta fase 1, y prácticamente las condiciones de movilidad eran las mismas, a excepción del periodo nocturno a partir de las 5 de la tarde, en donde vemos que se empieza a retirar la gente más temprano a sus casas y deja de haber movilidad. Estos datos fueron obtenidos de lo que es el Waze, ¿no? Que muchos lo utilizamos para poder dirigirnos hacia nuestros destinos. Después de esto viene la fase 2, que es una fase preventiva, en donde hay una emisión de una convocatoria del gobierno para evitar la exposición hacia este contaminante, bueno, hacia el coronavirus, ¿no? Y lo que se hace es que empieza a reducir el tránsito vehicular. Esto lo vemos en la línea roja, ¿no? Vemos una reducción prácticamente del 50% de los viajes que se llevan a cabo. Adicionalmente a esto, también se tuvo un cambio porcentual en lo que fue el número de visitantes o de pasajeros en los principales transportes públicos de México. En la primera columna vemos al sistema de transporte colectivo Metro, en donde tiene una reducción paulatina del número de visitantes o de pasajeros desde el 1 de enero hasta el último día de marzo. En la segunda columna tenemos el Metrobús, que cuenta con 7 líneas, y también vemos una reducción porcentual de los pasajeros de este medio de transporte. Y en la última columna es el tren ligero, en donde también vemos una reducción del número de pasajeros que utilizan este medio de transporte. Entonces sabemos que sí hay una reducción de personas transitando por la Ciudad de México, así como de vehículos. Sin embargo, esta reducción de emisiones generadas por todas las fuentes no tienen un impacto lineal con lo que es la calidad del aire, y esto no lo estamos viendo. Ahorita vamos a ver los análisis que se hicieron. Bueno, ¿cómo es que estamos haciendo la medición? En el caso de Ciudad de México, como les comentaba, nosotros tenemos una cobertura metropolitana. Lo que está dentro de la línea negra oscura es la Ciudad de México, y lo que se encuentra afuera son los municipios conurbados del Estado de México. Tenemos 44 estaciones para la medición de contaminantes primarios. Y tenemos también una red de meteorología, una red de depósito atmosférico, una red manual donde hacemos la colección de partículas de los diferentes tamaños, PM10, PM2.5, y también la hacemos para partículas suspendidas totales. Para análisis de datos tenemos un centro de datos con equipo de cómputo de alta eficiencia, tenemos una nube de cómputo privada, y bueno, y contamos también con un laboratorio de análisis ambiental, que es donde se realizan los mantenimientos de los equipos, la calibración, la verificación de estos, y una vez que se tienen en buen estado, entonces salen a operar a las diferentes estaciones. El análisis o la metodología que utilizamos nosotros fue identificar primero el pico donde se está dando la emisión o la concentración más bien de estos contaminantes. En este caso estamos viendo la gráfica de monóxido de carbono, y vemos cómo el pico empieza a las 7 de la mañana y termina a las 10 de la noche. Por lo tanto, utilizamos los datos únicamente de ese periodo para lo que es el periodo donde se decreta la fase 1 y donde también vemos la fase 2. Vemos una reducción paulatina de las porcentaje de cambio entre
bueno, comparado con lo que es la fase 1, cómo ha ido cambiando. Sin embargo, en la última semana, que es del 6 de abril al 12 de abril, vemos que estas acciones se relajan, la gente empieza a salir un poco más y estamos viendo un incremento en las concentraciones. Hacemos el mismo análisis para el dióxido de nitrógeno, en donde identificamos cuáles son las horas donde hay una mayor emisión, una mayor concentración de este contaminante, que es de las 8 de la mañana a las 12 del día. Y también observamos, a partir de que se decreta la fase 1, cómo es que viene decreciendo la concentración de este contaminante, ¿no? Observamos también que para la última semana, que es del 6 de abril al 12 de abril, bueno, pues esto tiene un estancamiento, ¿sí? Y al parecer se viera que se está relajando también las acciones por parte de la población. Puse una gráfica de óxidos de nitrógeno porque esto es importante para la formación de ozono, y bueno, hice el mismo análisis que ustedes están viendo. Se ve como al principio, en el caso de los óxidos de nitrógeno, tenemos un incremento en algunos de las concentraciones, principalmente para la segunda semana y la tercera semana del análisis, estamos viendo un incremento, pero después, antes de iniciar con lo que es la fase 2, vemos una reducción drástica de estas concentraciones. En el caso de partículas 2.5, para el Valle de México, este contaminante únicamente tiene una presencia cuando tenemos incendios que impactan directamente esos humos al Valle de México, y si no, también lo tenemos cuando hay en los días festivos navideños, principalmente del 24 al 25, por la quema de los fuegos pirotécnicos, del 24 al 25 de diciembre, y también del 31 de diciembre al 1 de enero, vemos cómo este contaminante se incrementa. El resto del tiempo, el contaminante, si bien no cumple con la norma de salud de la OMS, con las guías de salud, rebasa en pocos días la normatividad nacional. Y bueno, vemos también un decremento de las PM2.5 a lo largo del periodo del 27 de febrero hasta el día 12 de abril. En el caso del ozono, que es uno de los contaminantes que actualmente preocupan a la Ciudad de México debido a que estamos en temporada de ozono, hicimos una comparación contra años anteriores para ver su comportamiento. Este análisis se hizo con los promedios mensuales del mes de marzo, que es la gráfica que tenemos arriba, en donde vemos cómo ha venido incrementando para lo que es la Ciudad de México, que es la línea verde, año con año, las concentraciones de este contaminante. Y vemos una reducción drástica para lo que es el Estado de México, que son municipios conurbados, únicamente para 2020, en donde tenemos esta reducción. En la parte de abajo, en la tabla, ustedes pueden ver también cómo las temperaturas, en el caso del año 2020, estamos en Ciudad de México teniendo la temperatura máxima, el registro máximo histórico de los últimos 30 años, que fue de 31.9 grados Celsius. Y esto obviamente favorece la producción de ozono y de algunos contaminantes secundarios. Como pueden ver, en el mismo análisis que se hizo, se identifica el perfil horario de las concentraciones máximas, que estas son donde tenemos luz solar. Empieza a las 9 de la mañana y termina aproximadamente a las 5 de la tarde la producción de ozono, y las concentraciones no han variado mucho a lo largo del tiempo. Comparado con el año 2000, los años 2010, 2015 y 2020 son prácticamente los mismos hasta marzo, ¿no? Vemos como a lo largo del tiempo estos porcentajes de cambio, en lugar de ir decreciendo, van aumentando, pero esto también ha aumentado por la presencia de mayores temperaturas en el Valle de México, y lo que habíamos comentado del efecto de fin de semana, en donde por la ausencia de los óxidos de nitrógeno estamos teniendo una mayor producción de ozono. Y bueno, ¿cómo es que sabemos que tenemos este problema en el Valle de México? En el 2012 se realizó una
campaña intensiva para poder determinar los compuestos orgánicos volátiles en la atmósfera de la Ciudad de México y también mediciones de óxidos de nitrógeno, y podemos hacer una elaboración del modelo empírico de lo que es el ECMA para la Ciudad de México. Dado los resultados que tuvimos de esta campaña, se ve que nosotros tenemos una relación de 7.78 de COP-NOx, bueno, 7.78 a 1 de COP-NOx, y de acuerdo a lo que nos dice la literatura es que cuando la relación de COP-NOx está entre 4 a 1 y 10 a 1, se dice que esta atmósfera es limitada por compuestos orgánicos volátiles. Las estrategias a lo largo de los últimos 30 años se han basado principalmente en la reducción de emisiones, y estas han impactado más a los óxidos de nitrógeno. Sin embargo, dado esta estabilidad que tenemos de los picos o de las concentraciones altas de ozono, estas estrategias empiezan a cambiar, y a partir de este gobierno se impulsa el que se desarrollen estrategias para medir, para reducir la emisión de compuestos orgánicos volátiles en las áreas de servicios, en los productos que utilizamos cotidianamente, hacer una inspección más exhaustiva para lo que son las emisiones evaporativas en estaciones de servicio, también en el trasvase del gas natural y repartición a las áreas domésticas, y bueno, impulsar más acciones que tengan que ver con la reducción de los compuestos orgánicos volátiles, que como podemos ver en el modelo, si hacemos esto, prácticamente tendríamos una mayor respuesta en la reducción de las concentraciones altas de ozono, que si nos enfocáramos y siguiéramos la línea de trabajo que tenemos hasta el momento, ¿no? Y bueno, esa es toda mi presentación. Les agradezco mucho la participación. Muchas gracias, Olivia, por tu presentación. Ok, bueno, vamos entonces ahorita a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos 10 minutos para responder preguntas, entonces, a ver, vamos a iniciar rápidamente. Hay una pregunta aquí de parte de Wilfrido Urriola de Panamá. La pregunta es para María Inés. ¿Cuáles son los parámetros que han considerado para la estación CIFA, siendo que se encuentra en área boscosa o verde? María Inés, ¿puedes avisar? En realidad las mediciones que se van a hacer en CIFA son las mismas que se están haciendo en las otras estaciones. La idea no es una zona boscosa, sino es un área de la ciudad que tiene menos densidad poblacional, menos tránsito y más áreas verdes, digamos, como plazas, parques. No es una zona boscosa. La idea es tomar las mismas mediciones como para saber cuál es la concentración de fondo de la ciudad. No sé si eso responde a la pregunta. Ok. Esperemos que sí. Si no, nos pueden escribir ahí, Wilfrido Riola, nos puedes pedir más. Ok, dice que entendió. Ok, vamos ahorita entonces con una pregunta para Jim. ¿Cómo se haría el cambio del coeficiente de absorción en los analizadores de ozono? Jim. In the instruments, I think he wants. Yeah. Well, the only way that can be done is a download to the instrument itself, and we're hoping that we can communicate with the manufacturers to make this happen. The other thing you can do is just correct the data after the fact. So this is why it's going to take a lot of planning to implement this change. Perfect. Thank you very much. Now, una pregunta de parte de Cristina Saravia. La pregunta es para Tiberio Benavides. Mencionó que durante las lluvias se mejoró la calidad del aire en algunas ciudades de Colombia. ¿Han realizado algún estudio o análisis de deposición humana? Sí, deposición humana. Bueno, en la red de acá de Medellín se tenía medición de lluvia ácida hace unos años, desde el 2005 hasta el 2015. Al inicio de la medición se detectaba lluvia ácida, pero desde que se mejoró la calidad de los combustibles,
ya esa contaminante disminuyó, entonces se dejó de hacer la medición. O sea que se dejó de realizar porque se detectó que ya las lluvias habían disminuido en esta área del país. Gracias, Tiberio. Esta pregunta es para Olivia. Dice, teniendo en cuenta que estos datos muestran resultados temporales dado el cambio dramático en el estilo de vida durante esta cuarentena y que la reincorporación a nuestras actividades normales será paulatina, ¿qué recomendación tiene para analizar los datos atípicos? ¿Cómo afecta esto los modelos, los pronósticos de calidad del aire? Bueno, para empezar, los modelos de pronóstico de calidad del aire se basan a través de dos submodelos, el modelo meteorológico y el modelo de emisiones. El modelo de emisiones está hecho con las condiciones reales o las condiciones típicas. Cuando se comparan los datos del modelo de pronóstico contra los datos reales, vemos que estos no coinciden, y no porque esté mal el modelo de pronóstico, sino que no está considerando la reducción de actividades dentro del mismo para lo que está ocurriendo en calidad del aire. Ahora, en el caso de Ciudad de México, vemos la reducción de los contaminantes primarios, ¿no? Que vienen directamente desde una fuente particular, sean carros, industria, etcétera, como es el monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Pero en el caso de los contaminantes secundarios, esto es muy complicado porque no hay una relación directa. Entonces, con las condiciones atípicas, estas condiciones atípicas para el Valle de México se presentan únicamente cuando tenemos problemas meteorológicos, y en este caso un problema meteorológico para nosotros es una inversión, aparte de una inversión térmica, un sistema de alta presión que va a inhibir la dispersión de los contaminantes por el flujo de aire. Este flujo de aire es muy, muy bajo. Estas son las condiciones atípicas que tenemos nosotros. Hasta el momento únicamente se ha presentado un sistema de alta presión del 23 de marzo al 29, duró 6 días prácticamente, y no tuvimos concentraciones elevadas de ozono. Únicamente la concentración más alta que se llegó fue de 139 ppb para este periodo. Ok, gracias. Gracias, Olivia. Esta pregunta es de parte de José Félix Rojas y es para Isabel. Cuando compararon entre años el mismo periodo, ¿revisaron si la meteorología se mantuvo similar? Traté de revisar eso y en general estos últimos años el verano se ha extendido un poco más y tenemos buenas condiciones de ventilación. Y lo revisé también con el 2016 que fue diferente, ya que en abril se produjeron muchas precipitaciones y puede ser que el 2016 sea más bajas las concentraciones debido a estas lluvias en comparación a los otros años en el mismo periodo. Ese fue el único análisis que alcancé a hacer, dado que no hay mucha meteorología disponible, lamentablemente. Ok, gracias, Isabel. Ok, finalmente un comentario para todos. Se observa que el contaminante con mayor interés en los países sudamericanos es el PM2.5. Sin embargo, viendo las concentraciones de ozono, se superan los valores límites de la OMS y por ello debemos trabajar más en la reducción de este contaminante. Este es un comentario que enviaron a través del botón de mensajes. Son las 3:32, 2 minutos después del tiempo estipulado. Creo que hemos estado bien con los tiempos. Muchísimas gracias a todos por su participación. Quisiera preguntarte, Juan, si tienes algunas palabras de cierre para dar por terminado entonces el webinar. Juan, no te escucha. ¿Puedes habilitar tu micrófono, Juan? No se te escucha todavía. No.
Rafael, ¿puedes habilitar a Juan? Sí, le habilité. Al parecer hay un problema. ¿Me escuchas, Juan? Sí, hazle refresh a Google Chrome y vuelve a pedir la palabra para activar, habilitarte de una vez, por favor. Ok, mientras Juan logra conectar su sonido, quisiera recordarles que todas las presentaciones van a estar disponibles en nuestra página web. Durante este webinar también teníamos previsto una presentación por parte de María González de Sao Paulo. Lastimosamente, debido a problemas con la conexión, no pudimos tener su presentación, pero vamos a estar compartiéndola también para todos. Igualmente, desde Ecuador nos compartieron una información muy valiosa acerca de las disminuciones en los contaminantes también para Ecuador. Vamos a compartir toda esta información junto con la de Ecuador también y las presentaciones que tenemos para todos. Juan, ¿nos puedes escuchar ahorita? Si ya estás listo, Juan, puedes solicitar la palabra para habilitarte. ¿Me pueden escuchar ahora? Ahora sí, bueno. Perfecto. Bueno, nada, tan solo quería agradecer a los participantes por haber tomado el tiempo de compartir lo que han observado en términos de calidad del aire en las Américas durante este periodo. Espero que esto haya sido útil para todos ustedes. Hace muchos años que la OEA viene apoyando a los institutos de metrología de la región y en esto la labor del NIST ha sido fundamental porque nos hemos basado en gran parte desde la OEA en la capacidad técnica de ellos para poder también intercambiar las capacidades técnicas de otros institutos. Hemos recibido muchos comentarios respecto al tema que se abordó el día de hoy. Esperamos que hayamos ayudado un poco a contribuir a la conversación de una manera fructífera y esperamos seguir colaborando con ustedes por el resto del año. Hasta 2020, sin duda, tenemos un calendario lleno de actividades y esperemos que este contexto pandémico nos permita, si no hacerlo en forma más personal, por lo menos por esta vía virtual. Muchas gracias a todos. Gracias, Viviana, y al resto del equipo de energía en la OEA que trabajó hasta arduas horas de la noche ayer para coordinar este evento. Muchas gracias, Juan. Y bueno, con los comentarios de Juan damos entonces por terminado el webinar. Muchas gracias a todos. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego. Feliz tarde. Completely discontinued until one, the critical parameters concerning the dynamic of the transmission ¿Qué pasó ahí, Ivy? ¿Se desconectó todo el mundo? Ah, ella, la chica despidió. Ah, bueno, no me di cuenta de eso entonces, ¿no? Sí, por eso fue. Yo, bueno, acá veo que estaba la presentación y todo el mundo... Digo, no una presentación, sino pregunta y respuesta y todo el mundo saliendo. Y yo, oh, ven acá, ¿qué fue? Ajá.